Buen día para todos. Continuando con las clases de microcontroladores, vamos a ver el día de hoy el trabajo sobre el conversor análogo digital. Primero debemos definir qué es el conversor análogo digital. Como su nombre lo dice, nos permite transformar o convertir niveles análogos, niveles de voltaje, para el caso de nuestra tarea como electrónicos, a unas señales de forma digital. ¿Cómo se ve esto? Recordemos que todas las señales análogas son constantes a través o en determinado tiempo en el que esté efectiva la señal. Para ello definimos lo que es la señal análoga, como se ve en la parte izquierda, en donde permanece constante durante todo el tiempo en el que esta señal se encuentre activa y obedece, para el ejemplo, a una función de tipo coseno, en donde nos dice que la diferencia entre una y otra es que la señal digital no necesariamente debe tener toda la continuidad o todos los puntos eh, en todo el tiempo en el cual la señal esté activa. Por ende, entonces, nosotros decimos que para transformar una señal análoga a una señal digital debemos muestrearla. Muestrearla es tomar pequeños puntos en donde por medio de coordenadas X, Y, dependiendo del tipo o de la naturaleza de la señal, podemos puntualizar cada uno de estos datos, obtener esos datos, guardarlos y almacenarlos y de alguna forma reconstruir la señal análoga. Encontramos entonces que teniendo en cuenta el teorema de Nyquist, nos dice que yo puedo muestrear de forma digital una señal análoga y que yo puedo reconstruir la señal a partir de esta digitalización o de estas muestras, en donde nos dice entonces que yo lo puedo hacer siempre y cuando la frecuencia máxima de muestreo sea dos veces la frecuencia de la señal inicial. Esto me garantiza que yo efectivamente pueda reconstruir toda la señal y, de cierto modo, guardar o mantener casi un alto grado de porcentaje lo que es la información de la señal de entrada o la señal muestreada. El esquema interno de nuestro microcontrolador tiene unos bloques funcionales en donde encontramos que tiene un conversor interno asociado a una referencia de 10 bits de resolución, en donde solo es un único conversor, pero nosotros tenemos múltiples canales los cuales podemos censar. Por ende, entonces, la distribución que nos ofrece el fabricante está orientada sobre desde la entrada AN0 hasta AN12. Por ende, entonces, tendríamos 12 posibles pines o canales de conversión que yo puedo usar de forma, digamos que inmediata, por así decirlo. Porque digamos que se pueden utilizar simultáneamente o al mismo tiempo. Todos los canales están conectados, orientados sobre los pines de conexión del microcontrolador. Pero vemos algo importante. En este bloque intermedio, en donde están distribuidas las entradas sobre los pines y donde está la comunicación o conexión directamente con el conversor, nos damos cuenta que hay un único canal de comunicación, que es un voltaje de entrada hacia el conversor, en donde vemos que hay diversos switches que están conectados dependiendo de unos registros o unos bancos de memoria en donde están configurados cada uno de los canales de los pines de conversión. Esto se conoce como multiplexación. Esta multiplexación se orienta o se establece ya que nosotros con un único conversor análogo digital puedo tener o disponer de múltiples entradas con el uso de un único recurso. En otras palabras, yo puedo switchar de manera muy rápida en un tiempo o un lapso de tiempo muy corto y yo puedo hacer la conversión de cada una de las entradas utilizando un único conversor. Entonces, lo que es la multiplexación se orienta sobre los registros que se le dan o se nombran a cada uno de los pines o terminales de entrada.
También vemos en la parte inferior que hay un voltaje de referencia que están trabajando sobre los pines del AN2 y el AN3. Esto se conoce como voltaje de referencia menos, voltaje de referencia más. Y tiene una connotación importante que tiene una referencia VDD y una referencia BSS. Esto se hace necesario cuando yo quiero establecer una conversión que esté orientada sobre un voltaje establecido. En otras palabras, yo doy la referencia del voltaje a la cual el conversor trabaje en la señal o el canal de entrada para que se establezca en ese rango nada más. Mientras que en la conversión convencional yo puedo establecer todo el voltaje entre 0 y 5 voltios, que son los niveles estándares que maneja el microcontrolador. Para el caso contrario, sobre la referencia más y referencia menos, yo puedo establecer un único rango en donde yo establezca un ejemplo, una referencia entre 2 y 5, una referencia entre 0 y 1 voltio. Y en ese rango el conversor trabajaría los 10 bits que corresponden a la referencia de nuestro conversor. Eso es más o menos la explicación. Hay una función de transferencia que es importante, que va asociada a la resolución. ¿Cómo se entiende esta gráfica? Cada tamaño de paso o cada resolución entre un bit y otro se trabajaría entonces con la consecuente o con el grado de conversión en función al número de bits que está asociado el conversor. Para el caso del PIC que estamos trabajando, el 4550, nosotros referenciamos que trabajamos sobre una resolución de 10 bits, por ende entonces tendríamos 1024 datos para trabajar, en donde nos establece algo muy particular. Se está trabajando la denominación de cero y se incluye dentro del rango de conversión. Por ende entonces los 1024 se restarían para pasar a ser 1023 sobre la resolución máxima de nuestro conversor. La ubicación de los registros del banco de memoria, como ya lo mencionamos, obedece sobre una distribución de los canales y una distribución asociada a la ubicación de cada uno de esos canales. Por ende, entonces, cada canal, desde el A0 hasta el AN12, lleva un registro asociado a la memoria, en donde cada vez que se llame o se nombre de esta forma AN2, AN3, AN12, nosotros asociamos o nuestra programación se asocia sobre esa referencia, pero internamente el conversor o internamente el microcontrolador ubica sobre cada uno de los registros del conversor. Por ende, entonces es fácil de ubicarlos y fácil de programarlos. Algunas de las funciones y comandos principales. Encontramos el primer comando que nos selecciona o nos da la oportunidad de seleccionar, activar el canal que nosotros querramos que inicie la conversión. Para el ejemplo que se está visualizando, estaríamos trabajando con el conversor en el canal 0. Siempre se debe trabajar un pequeño delay. Este delay está asociado a 10 microsegundos. ¿Por qué es importante este pequeño delay? Como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, nos damos cuenta de que solo tiene una única conexión sobre los periféricos de entrada y el conversor análogo digital. Por ende, entonces, cada vez que yo quiera desarrollar una conversión para las múltiples entradas, supongamos que tengamos tres entradas conectadas y yo quiera establecer la conversión de cada uno de esos tres canales, yo debo darle un lapso al menos de 10 microsegundos para que él tome el primer canal, haga la conversión, tome el tiempo necesario para establecer el siguiente canal y haga la conversión y no solape los datos, prácticamente no borre el dato anterior que se estaba desarrollando en cuanto a la conversión. La parte o el siguiente comando sería leer el canal de conversión, o se establece la función para hacer la lectura de la conversión. Después tendríamos que setear la distribución de los canales, en este caso la distribución de cada uno de las entradas del conversor están dadas o orientadas desde AN0 hasta ANN. En este caso N debería ser el número al cual nosotros vamos a habilitar las conversión o los canales de conversión.
Recordemos que va desde 0 hasta 12. Y el último comando establece la sincronía del reloj con lo que es el tiempo de conversión para que sea síncrono y no vayan a quedar datos flotantes los cuales no se vayan a tener en cuenta en la conversión y se pierdan. Acá vemos entonces la implementación del circuito. Podemos observar en la parte superior izquierda que tenemos unos potenciómetros que simulan cualquier tipo de sensor que nosotros estemos colocando, obviamente guardando la proporción de 0 a 5 voltios en la entrada del microcontrolador. En la parte inferior encontramos lo que son las entradas sobre interrupciones que vamos a trabajar para este caso, en donde tenemos interrupciones de RB0 hasta RB2. Tenemos una salida sobre unos logic state para verificar cuáles son las transiciones. Tenemos una LCD y el terminal serial para visualizar de forma eficiente los datos. Acá hay más o menos un ejemplo de cómo estamos trabajando la respuesta en función a los canales de conversión. Encontramos la referencia sobre RB0, que sería la interrupción, y el voltaje asociado a la entrada del conversor dependiendo de los pines que estemos trabajando. Desde RB0 a RB2 trabajaríamos canales AN0 hasta AN2. Bueno, entonces para el proyecto que vamos a crear, referenciamos la familia del microcontrolador, el dispositivo que vamos a trabajar, y acá en los canales de conversión análogos vamos a establecer entonces esta referencia a 0, a 1 y a 2. Para el ejemplo que vamos a trabajar, solo vamos a trabajar 3 canales de entrada de conversión. Recordemos entonces hacer también la parte de la configuración de comunicaciones. Vamos a establecer la parte de la transmisión serial, pues para que sea mucho más rápido de la configuración y visualización de los datos. Vamos a verificar que efectivamente el código se haya anexado. Y vamos a establecer también las interrupciones. Vamos a trabajar entonces la interrupción externa RB0, RB1 y RB2. Estando desarrolladas las configuraciones, pasamos a crear el proyecto. Ok, tenemos entonces la creación del proyecto. Tenemos la base en la cual vamos a empezar a desarrollar la programación. Entonces, vamos a ver un poco la imagen del desarrollo. Tenemos entonces las 3 configuraciones de entrada para el conversor. Tenemos también las 3 configuraciones de entrada para las interrupciones. La LCD que no la anexé, pero vamos a trabajar en el laboratorio. Y vamos entonces a visualizar la parte de programación. Para la parte de programación vamos a establecer entonces que es necesario setear el canal. Entonces, para setear el canal, recordemos entonces digamos que el comando que me permite setear el canal, en donde vamos a trabajar sobre el canal que dispone sobre la entrada 0. Entonces, vamos a trabajar sobre la primera entrada de nuestro conversor. Ya recordamos que debemos dejar un tiempo prudente para que establezca la conversión. Este tiempo está trabajando sobre los 10 microsegundos. Vamos a trabajar entonces o vamos a hacer uso de unas variables asociadas. Vamos a trabajarlas de tipo float para que me permitan asociar o guardar el valor de la conversión. Entonces, por ende, vamos a establecer de que esa variable que creamos va a ser igual a que vamos a leer nuestro conversor y vamos a decirle que vamos a hacer una lectura de el conversor análogo digital. Después de desarrollar la lectura, vamos entonces a decirle, bueno, nosotros desarrollamos la lectura, ¿cierto? Y nos vamos a referenciar sobre lo que guardamos en la variable A, que es la connotación de cómo guardamos o hicimos la captura de los datos, y vamos a hacer algo significativo, que sería
multiplicarlo por una referencia que es de 5 voltios, ya que esa es la entrada a la cual nosotros estamos trabajando, y vamos a referenciar los 1024, que sería la resolución. Vamos a darle un delay en milisegundos para que nos establezca un lapso de tiempo para la visualización, y vamos a enviar una impresión que nos permita entonces decirle al usuario que el valor de la conversión estaría asociada a RB0, ¿cierto? Que es la interrupción que nosotros estamos programando, y tendría un valor de, acá trabajaríamos entonces porcentaje F, vamos a darle un contrarlas R para que haga el salto de línea y se visualicen mejor los datos, y vamos a enviar la variable B, que como decíamos, la variable B, acá está mal escrito, de delay, que establecemos entonces dónde guardaríamos o almacenaríamos la conversión. Lo mismo haríamos para el caso de la interrupción que se genere sobre la interrupción por RB1, en donde entonces asociamos que ya no vamos a trabajar el canal 0, sino que vamos a trabajar el canal 1. Ya no vamos a asociar la interrupción por RB0, sino que estamos trabajando la interrupción por RB1. Y de la misma forma trabajaríamos entonces la interrupción por RB2, obviamente asociando la interrupción que está conectada a esta terminal, que sería el canal número 2. Recordemos que está trabajando sobre de 0 a 2. Acá nos faltó unas comillas, ¿cierto? Y acá de igual forma. Muy bien. Entonces, ya tendríamos asociado lo que es la configuración y la programación sobre cada una de las interrupciones. Vendríamos entonces que acá estamos trabajando o asociando interrupciones desde 0 hasta 2. Notemos que él ya nos ofrece los canales y ya los configura o los preestablece. Al igual también asocia las interrupciones y las trabaja de forma globales. Eso está perfecto. Nos faltaría entonces colocar el por B para activar las interrupciones de pull-up. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente forma y vamos a establecer entonces que vamos a trabajar las pull-ups de forma verdadera, o vamos a decirle que se van a trabajar las resistencias de pull-up. Acá nos faltaría entonces que se debe configurar de forma externa una entrada que es la interrupción y que va a tener un flanco que va a estar asociado ¿a quién? A la transición, ¿cierto? Entonces vamos a decir que va a estar trabajando sobre una transición de alto a bajo. Esto sería para la primera interrupción por RB0. Esto nos trabajaría para la segunda interrupción, que sería la que se trabaja en el canal de entrada RB1, y de igual forma lo trabajaríamos para la entrada del canal sobre la referencia 2, ¿cierto? Entonces muy bien, al parecer pues tenemos todo el programa. Vamos a desarrollar la compilación. Acá nos dice que tenemos que verificar la línea 72 y nos dice que, ajá, efectivamente. Ok, entonces acá nos dice que hay unos errores y están asociados a los puntos y coma.
el siguiente nos relaciona también el punto y coma del prim. Y de igual forma para el último vamos a comprobar que efectivamente esté trabajando. Listo, nos dice entonces que ya no hay ningún error. Vamos entonces a pasar a buscar el archivo de la configuración. Vamos a dar la simulación y bueno, vamos entonces a trabajar la entrada RB0. Y vamos entonces a trabajar la entrada RB0 y nos dice que la conversión es de 319.68. La RB1 y la RB2 estarían trabajando a la misma conversión, pero démonos cuenta de algo. Vamos a intentar acá darle un poco de zoom y nos damos cuenta que la división se está trabajando sobre 5 voltios y 0 y que está al máximo el potenciómetro, pues trabajaría a los 5 voltios de entrada y no nos están dando el valor que nosotros necesitaríamos. ¿Por qué será? Entonces vamos a detener un poco la simulación y nos vamos hacia nuestro programa. Vamos a abrir el archivo .h de nuestro programa que se llama vamos a buscarlo de nuevo y vamos a trabajar sobre programas y vamos a buscar análogo interrupt y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos establece que el conversor se configuró a 16 bits, pero no son 16 bits, son 10 bits, los cuales nosotros vamos a trabajar de la resolución. Vamos a compilar para guardar los cambios de la modificación que acabamos de hacer. Vamos a compilar el programa general para que establezca las librerías asociadas y vamos nuevamente a la simulación. Ahora bien, vamos a establecer y nos dice que tiene 4.99, pero ajá, nosotros estamos trabajando sobre el máximo de conversión que debería ser los 5 voltios. Ahora bien, recordemos algo, que en la presentación nos decía en este apartado que nosotros tenemos el máximo que son los 1024 bits sobre una resolución de 10, pero nosotros estamos trabajando sobre la referencia de 0 que él desplaza una unidad o una cifra, por ende entonces la conversión entraría a trabajarse o a configurarse sobre una referencia de 1023. Hacemos los cambios entonces pertinentes, compilamos, nos vamos a la simulación y verificamos y efectivamente para todos los canales de conexión sobre la entrada análoga vamos a establecer entonces que efectivamente él está desarrollando la conversión. Y así entonces comprobamos el funcionamiento.